A veces, la verdadera libertad no llega cuando uno la busca con desesperación, sino cuando se detiene y por fin se escucha a sí mismo. Así empezó todo para Carmen, una mujer de 62 años que vivía en Buenos Aires y que por primera vez en mucho tiempo podía oír el sonido de su respiración sin el ruido de fondo que antes era constante, el de las responsabilidades, las culpas, los horarios y las expectativas ajenas. Y no fue triste. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana que estuvo cerrada por décadas. El aire entró suave, cálido, y con él una sensación nueva. Estaba bien estar sola. La ciencia ya lo había dicho antes. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, muchas personas mayores de 60 experimentan una mejora significativa en su bienestar emocional. El cerebro aprende con los años a dejar de pelear contra todo. La química del cuerpo cambia y junto con ella las prioridades. Se reduce el estrés, la ansiedad pierde fuerza y lo que antes parecía urgente deja de ser importante. Pero Carmen no necesitó leerlo en un estudio. Ella lo vivió en carne propia. Después de una vida dedicada a criar a 2 hijos, cuidar de un esposo enfermo y mantener la casa en pie, Carmen se encontró un día sola. Los hijos se habían mudado, su esposo había partido hacía ya 4 años, y la casa en Caballito, que antes rebosaba de vida, ahora estaba en silencio. Durante las primeras semanas, ese silencio la perseguía como una sombra. Caminaba por las habitaciones buscando ruido, algo que le recordara que todavía estaba viva, pero no lo encontró. En cambio, encontró algo más poderoso, su propia voz. Una mañana, al levantarse, no tenía nada que hacer, y eso que al principio le causaba vértigo se transformó en alivio. Hizo café, se sentó en el sillón junto a la ventana y miró cómo el sol se colaba entre las cortinas. Por primera vez en años, no había nadie que dependiera de ella, y en lugar de sentirse vacía, se sintió ligera. Esto es libertad, pensó, y no era la libertad de salir corriendo a recorrer el mundo, sino la libertad de estar con una misma, sin tener que dar explicaciones. Carmen entendió en ese instante lo que la ciencia ya sabía. El bienestar no se trata de tener todo, sino de soltar lo que ya no se necesita. Ese fue el inicio. No hubo fuegos artificiales ni cambios drásticos. Fue una transformación silenciosa, como esas semillas que brotan sin hacer ruido. Carmen empezó a hacer pequeñas cosas solo para ella. Leer por la tarde, caminar sin rumbo, aprender a cocinar algo nuevo. Cada día descubría algo que la conectaba con la mujer que había quedado escondida bajo años de entrega. Y eso, poco a poco, se volvió adictivo. Comenzó a dormir mejor, a sonreír más. Los vecinos notaron el cambio. Ella ya no era la señora que vivía sola. Era la mujer que saludaba con entusiasmo, la que tenía siempre algo lindo para decir. ¿Y sabes qué fue lo más curioso? Que su historia no es la excepción. Muchas mujeres como Carmen descubren después de los 60 un tipo de alegría que no conocían, porque la vida, lejos de apagarse, comienza a brillar con otra intensidad. Solo hay que permitirse sentirla. Carmen lo hizo. Y vos también podés hacerlo. Si alguna vez sentiste que tu momento ya pasó, que estar sola a esta edad es sinónimo de tristeza, te invito a repensarlo. ¿Y si esta fuera tu mejor etapa? ¿Y si lo mejor todavía está por venir? Contame en los comentarios. ¿Sentiste alguna vez esa sensación de libertad en la soledad? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estar contigo misma? Usa frases como «Yo también me sentí así» o «Nunca lo había pensado de esa manera», que me encanta leerte. Si te gustó este momento de nuestra charla, déjame un like, suscríbete para no perderte los próximos episodios y compartí este video con alguien que también necesite escuchar esto hoy. Era un domingo tibio en Buenos Aires,
de esos que invitan a caminar sin prisa, com el sol filtrando-se entre os jacarandás e o cheiro de pão fresco escapando das padarias. Carmen, já com a liberdade recém-descoberta vibrando no peito, sentiu uma vontade que antes teria ignorado: sair sozinha para tomar café. Não em casa, não com pressa, não por obrigação, por puro prazer. Vestiu uma blusa leve, pegou seu caderno de anotações e caminhou até uma padaria de esquina na Avenida Rivadavia. Era cedo. As mesas ainda estavam sendo arrumadas, mas o garçom, um rapaz simpático com sotaque do interior, lhe abriu um sorriso acolhedor. Sentou-se perto da janela, pediu um café com leite e 2 medialunas. O cheiro da manteiga derretendo, o barulho da rua começando a despertar, os primeiros raios de sol tocando seu rosto, tudo parecia comum e, ao mesmo tempo, absolutamente extraordinário. Pela primeira vez em muitos anos, Carmen se sentia parte da cidade e não apenas uma espectadora correndo de um lado para o outro. Estava ali, presente, com um lápis na mão, rabiscava pensamentos no caderno, ideias soltas, lembranças de infância, listas de coisas que queria experimentar sozinha. Era um momento simples, mas com um sabor de conquista. Ao lado dela, uma senhora de cabelo branco preso num coque elegante também tomava café sozinha. Cruzaram olhares e sorriram. A senhora, chamada Teresa, puxou o assunto com naturalidade. «Te gusta escrever? Eu também lo hacía de joven». E assim, entre uma mordida e outra, nasceu uma conversa que duraria quase 2 horas. Falaram sobre livros, sobre filmes antigos, sobre como a cidade tinha mudado. Carmen se viu rindo de coisas bobas, escutando com atenção genuína, sentindo-se parte de algo maior. E quando se deu conta, não estava apenas se conectando com Teresa, estava se reconectando com ela mesma. O mais bonito é que nada disso estava planejado. Carmen não saiu esperando grandes acontecimentos. Ela só queria tomar um café fora. Mas esse pequeno gesto se transformou numa porta aberta para o novo. Percebeu que viver sozinha não significava isolamento. Pelo contrário, quando estamos em paz conosco, é mais fácil nos abrirmos aos outros, sem medo, sem máscaras. E nesse domingo qualquer, ela começou a construir uma nova rede de afetos, encontros e possibilidades. Teresa a convidou para um sarau que aconteceria naquela semana no Centro Cultural do bairro. Carmen hesitou, pensou em recusar, mas algo dentro dela disse: "E por que não?" Anotou o endereço e prometeu aparecer. Na volta para casa, com o caderno mais cheio e o coração mais leve, Carmen tinha certeza de uma coisa: esse foi o melhor café da manhã da sua vida. Não pelos sabores, mas pelo que ele simbolizou. Liberdade, conexão, descoberta. Coisas que ela achava que só existiam nos livros, mas agora estavam acontecendo com ela. E você, já teve um momento simples que acabou mudando tudo? Me conta nos comentários. ¿Te animarías a salir sola a desayunar? ¿Qué te dirías a vos misma si te encontraras en esa mesa? Escribí: "Lo voy a intentar", si esto te inspiró a dar ese pequeño paso. No te olvides de dejarme un like si esta historia te tocó el corazón, suscribirte para seguir caminando juntas estas nuevas etapas y compartí este video con esa amiga que necesita una excusa para reencontrarse com ella mesma. A cidade parecia suspensa no tempo naquela tarde de terça-feira. O céu estava cinza, carregado, e um vento fresco corria pelas ruas estreitas de Buenos Aires, levantando folhas secas e arrastando cheiros de terra molhada. Carmen, agora com a energia renovada por suas pequenas descobertas, saía da aula de pintura carregando uma pasta de cartolina e um guarda-chuva que mal segurava contra a ventania. A aula tinha sido intensa. Ela estava aprendendo a pintar com aquarela e tinha se perdido nas cores, no tempo, nos risos das outras mulheres que, como ela, estavam redescobrindo o prazer de criar sem pressa, sem cobrança. O professor havia elogiado uma paisagem que ela pintou.
Tiene algo nostálgico, pero a la vez lleno de vida, como vós. Enquanto esperava o ônibus, já com as calças molhadas até a canela, Carmen olhou para o céu e riu. Antes, uma situação assim a deixaria irritada. Molhada, atrasada, cansada. Mas agora era diferente. Aquela água escorrendo pelos cabelos não era um incômodo, era um símbolo. Ela estava na rua, com 62 anos, saindo de uma aula que escolheu fazer por prazer, com tinta nas mãos e uma paz que nem a chuva podia estragar. Sentiu uma leveza no peito que não vinha da brisa, vinha de dentro. Entrou no ônibus lotado, ocupou um lugar perto da janela e ficou observando as gotas escorrerem no vidro, formando caminhos tortos como os da própria vida. E foi nesse momento, cercada por desconhecidos, molhada com os pés doloridos, que Carmen sentiu algo poderoso. Ela estava completamente em paz consigo mesma. Não precisava mais provar nada, correr atrás de ninguém, agradar o mundo. Estava inteira. Sentada naquele banco desconfortável, se sentia mais confortável do que em muitos jantares em família de anos atrás, onde sorria por fora e sufocava por dentro. Ao descer do ônibus, a chuva tinha dado uma trégua. As calçadas brilhavam, os postes refletiam nas poças d'água. E quando Carmen virou a esquina da sua rua, viu algo inesperado. Na caixa de correio, encharcada, uma carta com a caligrafia do seu filho mais velho. Abriu ali mesmo, sob o toldo da entrada. A carta era simples, mas cheia de amor. Ele agradecia por ela sempre ter estado presente e dizia que admirava a coragem dela de recomeçar. A vezes penso que sos mais valiente a hora que quando eras jovem, dizia um trecho. Carmen segurou o papel contra o peito e chorou baixinho. Mas não era tristeza, era um tipo de emoção que só quem vive plenamente pode entender. Ela não sabia que seu filho a via dessa forma, não sabia que estava inspirando alguém só por viver com verdade. E naquele instante entendeu que a liberdade não era só dela, era um exemplo silencioso que estava se espalhando. Com a carta na mão e a roupa ainda úmida, entrou em casa, ligou a chaleira e fez um chá quente. Sentou-se com a xícara entre as mãos, olhando pela janela. A cidade seguia viva lá fora, molhada, barulhenta. Mas dentro dela, tudo estava em paz. E você, já viveu um momento assim, em que algo simples te fez perceber o quanto você mudou? Me conta nos comentários. ¿Recordás alguna vez en la que te sorprendiste por tu propia tranquilidad? Si te emocionó esta historia, escribí «Yo también encontré mi calma». Deja tu like, suscríbete al canal y compartí este video con alguien que necesite recordar que la paz no está afuera, está adentro. Carmen nunca había sido una persona extrovertida, pero a medida que se adentraba en esta nueva etapa de su vida, algo en su interior comenzaba a cambiar. La reciente experiencia del baile, la pintura y los pequeños desafíos cotidianos le habían dado una confianza inesperada, pero aún había algo que la detenía. Algo que la había seguido durante años, como una sombra, y que por mucho que intentara ignorarlo, siempre estaba presente: el miedo al juicio. Ese miedo no era solo el temor a las críticas directas o a los comentarios malintencionados. No, era mucho más profundo. Era el miedo al juicio implícito, a lo que los demás pensaban de ella sin decirlo, a ser vista como demasiado vieja para hacer ciertas cosas, a no encajar en una sociedad que valoraba la juventud por encima de todo. Una tarde, Carmen decidió enfrentar este miedo de frente. Había estado viendo anuncios de una nueva actividad en su centro de bienestar local, un taller de yoga para adultos mayores. En su interior sentía una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de practicar yoga le atraía, pero la idea de estar rodeada de personas jóvenes, fuertes, ágiles, la llenaba de inseguridad. Imaginaba que sus movimientos torpes y su cuerpo rígido serían motivo de risas. Sin embargo, aquella tarde, Carmen se levantó con una determinación que nunca había tenido antes. Fue al centro de bienestar, se inscribió en la clase y con una respiración entrecortada,
entró en la sala. Apenas cruzó la puerta, se dio cuenta de que no había nada que temer. No solo estaban los adultos mayores que, como ella, habían decidido no dejarse vencer por la edad, sino también personas de su misma generación, hombres y mujeres con cuerpos diferentes, con historias distintas, pero con una motivación común: el deseo de mejorar su bienestar. Al principio, todo parecía más difícil de lo que había imaginado. El instructor, un hombre de unos 50 años, con voz suave y movimientos fluidos, la guiaba con paciencia, pero el cuerpo de Carmen no respondía como ella esperaba. Cuando intentaba hacer la postura del perro hacia abajo, su espalda no se estiraba lo suficiente y su equilibrio no era tan firme como ella quisiera. Al principio pensó en irse, en rendirse, pero algo le dijo que no era el momento de huir, sino de seguir. Mientras intentaba mantener una postura, Carmen escuchó una voz suave detrás de ella. «No te preocupes, cada uno tiene su ritmo». Era una mujer de su edad, con una sonrisa tranquila que parecía no tener prisa. Carmen respiró profundamente y siguió el consejo. A lo largo de la clase se dio cuenta de que no estaba sola. Todos estaban ahí, no para competir entre sí, sino para disfrutar del momento, para hacer lo que sus cuerpos pudieran hacer sin presiones ni expectativas. Lo que ocurrió al final de la clase fue una revelación. El instructor les pidió a todos que se sentaran en círculo para hacer una meditación guiada. Carmen se acomodó en su esterilla, cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente. De repente, algo dentro de ella se desbloqueó. Empezó a entender que el miedo al juicio ajeno era solo una construcción de su mente, una barrera invisible que ella misma había erigido durante años. En ese espacio seguro, rodeada de personas que, al igual que ella, estaban eligiendo su bienestar, comprendió que no importaba lo que los demás pensaran. Lo único que importaba era cómo ella se veía a sí misma. Cuando la clase terminó, Carmen salió con el corazón más ligero que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que demostrarle nada a nadie. La idea de que los demás la juzgaran había desaparecido. Lo único que quedaba era ella misma, disfrutando de su proceso, sin comparaciones, sin prisas. Al llegar a casa, le contó a su hija la experiencia. «Fue increíble, hija. Al principio tenía miedo, pero luego me di cuenta de que no había nada que temer. Era solo una cuestión de cambiar la forma en que me veía a mí misma». Y mientras escuchaba las palabras de su madre, la hija de Carmen le sonrió. «Eso es, mamá. Es solo eso. Verte como eres, sin miedo, sin juicio». ¿Qué opinas tú? ¿Te ha pasado alguna vez que el miedo al juicio te detuvo? ¿Qué fue lo que finalmente te hizo superarlo? Me encantaría saber tus experiencias en los comentarios. ¿Te atreves a contarme alguna? Déjame un «sí, yo también lo viví». Si alguna vez te enfrentaste a ese miedo y lo superaste. No olvides darle like si te inspiró esta historia, suscribirte al canal y compartir este video con quienes también necesiten dar ese primer paso hacia la libertad. Te espero en la próxima parte. Vamos por más. Era una tarde de verano. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba cargado del calor de la ciudad. Carmen estaba en su escritorio, frente a una hoja en blanco, con una pluma en la mano. Había estado pensando en algo durante días, algo que la había tocado profundamente y que sentía la necesidad de poner en palabras. De repente, se dio cuenta de lo que había estado posponiendo por años. Una carta dirigida a su yo del pasado. Se había sentido inspirada por las palabras que su hija le había dicho una semana antes, cuando salió de su primera clase de yoga. «Mamá, siempre has sido valiente, pero nunca te lo dijiste a ti misma. Es hora de reconocerlo». Esas palabras resonaron en su mente como un eco, y sintió que quizás era hora de escribirle a la joven que había sido, la que alguna vez temió demasiado, la que vivió a la sombra de las expectativas ajenas, la que se conformó con lo que la vida le dio, pero que nunca dejó de soñar en secreto. Con una respiración profunda, Carmen comenzó a escribir.
Querida yo de hace 20 años, no sé bien cómo empezar. No sé si alguna vez te imaginas que yo podría estar escribiendo esto, porque tal vez piensas que todo se acabó a los 60, que ya no hay tiempo para nada. Pero estoy aquí y quiero que sepas algo muy importante. Lo que crees que es el final es en realidad solo el comienzo. Sé que a veces sientes que ya no puedes más, que tus sueños son demasiado grandes para tu vida, que el cansancio de cuidar a todos te ha dejado sin fuerzas, que las expectativas de los demás pesan más que tus propios deseos. Sé que has dejado de bailar porque ya no tienes tiempo, que dejaste de leer porque la casa y la familia no lo permitían. Sé que en tu corazón hay 1.000.000 de cosas que deseas hacer, pero nunca las hiciste porque pensaste que no era el momento, que nunca sería posible, que eras demasiado mayor para arriesgarte. Pero quiero que sepas algo: lo que estás viviendo ahora no es todo lo que hay. A los 60 años yo encontré mi verdadera fuerza. Encontré mi pasión por el arte, por el movimiento, por la música, por mí misma. Y lo hice sin miedo, sin dejar que las voces ajenas me detuvieran. Aprendí que nunca es tarde, que nunca es tarde para ser quien realmente eres. Así que, por favor, no te rindas. No dejes que el tiempo te diga lo que puedes o no puedes hacer. Al contrario, usa cada día para hacer algo que te haga sentir viva. Si alguna vez tienes dudas, recuerda esto: no eres vieja para empezar. Eres valiente, eres capaz y sobre todo eres única. Con todo mi amor, tu yo del futuro. Carmen dejó caer la pluma sobre la mesa, mirando la carta con una mezcla de satisfacción y lágrimas en los ojos. Nunca imaginó que escribir algo tan simple podría tener tanto poder. Era como si hubiera liberado una parte de sí misma que había estado guardada por años, una parte que siempre había sabido que estaba ahí, pero que no se había atrevido a abrazar. Con la carta en las manos, se levantó y la llevó hasta el espejo del baño, donde, en un rincón, había colocado una foto suya de cuando tenía 40 años. Miró la foto por un momento, se miró a sí misma y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente en paz. Sin embargo, algo dentro de ella dijo que debía guardar esa carta en un lugar especial, un lugar donde pudiera recordarla siempre. Pensó que en algún momento, en un futuro cercano, podría leerla nuevamente, o tal vez compartirla con alguien que también estuviera buscando esa misma libertad. Dejó la carta en el cajón de su escritorio y cerró suavemente el cajón, como si estuviera guardando una joya preciosa. Luego salió al balcón y se quedó allí, mirando el atardecer, sintiendo que de alguna manera acababa de darle la bienvenida a una nueva etapa en su vida. Y en ese momento, en medio de la calma, pensó: todavía tengo tanto por descubrir. Ahora, me encantaría saber si esta historia te ha tocado o si alguna vez escribiste algo para tu yo del pasado. ¿Te atreverías a escribir una carta para ti misma? Cuéntame qué pondrías. Estoy deseando leer tus comentarios. Si te gustó este capítulo, no olvides darle un like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que también pueda encontrar inspiración. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video te ha tocado de alguna manera. Cada historia, cada momento compartido está diseñado para inspirarte y recordarte que nunca es tarde para empezar de nuevo. Queremos conocer tus pensamientos, tus experiencias y cómo este contenido ha influido en tu vida. Así que por favor, coméntalo abajo. Estamos aquí para leerte y acompañarte en tu proceso. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido transformador como este. Tu apoyo con un like es fundamental para que esta misión siga creciendo y llegue a más personas que necesitan un empujón para seguir adelante. Y por supuesto, te invitamos a ver el próximo video que ya está disponible en la pantalla final, para continuar acompañándote en esta hermosa travesía de descubrimiento personal. Oración final: que cada paso que des, sin importar la edad, te acerque más a la versión más auténtica de ti mismo.
Que encuentres la fuerza en tus recuerdos, en tus sueños no cumplidos y en la oportunidad de reinventarte una vez más. Que la paz y la sabiduría guíen tu camino y que cada día sea una nueva oportunidad para vivir con plenitud, dejando atrás las dudas y abrazando con valentía todo lo que la vida tiene para ofrecerte. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.